¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos están listos para salir y comer algo? Y comer almuerzo. Amén. Ah, aquí somos honestos. Digo eso porque no sé cuánto va a durar esta prédica. O sea, en el sentido que yo creo que va a ser corta. Yo creo, estoy diciendo que creo, ¿verdad? Que va a ser corta. Porque estamos en una serie que se llama En el Espíritu, ¿verdad? Estamos aprendiendo de cómo caminar en el Espíritu, vivir una vida que caminamos en el Espíritu. Dice Gálatas 5:25, que seamos guiados por el Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. En cada aspecto. En todos los aspectos de nuestra vida tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y dice Pablo que hay cristianos que luchan y viven en ansiedad y viven en problemas y caen aún en pecados porque son guiados por la carne y no por el Espíritu. O sea, viven la vida cristiana, tratan de vivir la vida cristiana en la carne, ¿verdad? En lo que yo quiero hacer, en lo que yo siento, pero nada que ver con lo que Dios quiere que yo haga. Y lo que yo siento y lo que yo pienso determina lo que yo voy a hacer, lo que yo pienso que es correcto, eso es lo que yo voy a hacer. Eso no es ser guiado eso es ser guiado por la carne, caminar en la carne. Pero dice luego Pablo que el seguir caminando en la carne lleva a muerte, pero el caminar y vivir por el Espíritu lleva a vida. Entonces nosotros queremos ser cristianos que caminamos y vivimos y somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Entonces el Señor nos está trayendo en una serie que se llama En el Espíritu. Estamos en el capítulo 5. El capítulo 5. Así que dile a la persona el nombre del capítulo 5, que se llama Mediante la Palabra. Mediante la Palabra. Mediante la Palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Háblanos hoy. En el nombre de Jesús, hoy los recibimos y abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra con un corazón abierto, rendido, gozándonos en tu presencia. En el nombre de Jesús pedimos por revelación. Amén, Señor. Amén. 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 ¿Cuántos saben que algunas veces Jesús decía cosas y las decía dos cosas, pero eran la misma cosa, ¿verdad? Solo de una forma diferente. ¿Alguna vez en tu vida una persona te ha dicho a ti, ¿verdad? Tus amigos honestos se te acercan y te dicen, mijo, tienes que perder peso. Ya está ahí mal, ¿verdad? Te dicen eso, ¿verdad? Mijo. O cuando pediste una dona, lo que sea, saliste y el día que escogiste la dona, porque no están ahí cuando comes ensalada, están ahí cuando entonces dicen, mijo, ¿cuándo vas a comer? ¿Verdad? Pero no, gloria a Dios por esos amigos, ¿verdad? Porque son honestos. Pero de repente hay personas, y yo lo entiendo que algunas veces aún esos amigos que no te quieren hacer sentir mal y te lo quieren decir una forma diferente. Y te dicen, mijo, vamos al gimnasio. ¿Quieres ir al gimnasio conmigo? ¿Verdad? Vamos al gimnasio. ¿Verdad? Es que no sé, quiero una persona que vaya conmigo, que me siento solo. Vamos al gimnasio juntos. ¿Verdad? O te dicen, están tratando de escoger a dónde comer y tú dices estos lugares que son tus lugares favoritos. Y dicen, ay, sí, vamos para Panera cuando comemos una ensalada. No sé, como que quiero comer ensalada. Y como te tratan de guiar, pero te están diciendo lo mismo. Solo que te lo están diciendo de una forma diferente. ¿Sí o no? ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita todos saben que yo soy soltero, ¿verdad? Yo no tengo una mujer, yo no tengo ese tipo de mujer en mi vida, pero todavía tengo una mujer que tengo que cuidar, ¿verdad? Y tengo que agradecer, y tengo que amarla, y tengo que mostrarle, y esa persona es mi mamá, ¿verdad? Entonces ella
No, ya, no aplaudan porque no siempre lo hago muy bien. Pero entonces, ella me puede decir a mí, ¿verdad? Algunas veces ella me dice, Misael, abrázame, ¿verdad? Abrázame, ¿verdad? O Misael, quereme. Amá, o sea, mostrarme amor, hacerme, ¿verdad? Entonces ella dice eso. Ella dice, no sé, mostrarme un cariño, ¿verdad? Pero de repente, por ejemplo, le voy a decir, ella dice, siéntate aquí, está viendo un show, una película, yo llego y ella está viendo, no sé, un show, lo que sea, y ella dice, siéntate aquí, siéntate. Pero yo sé que decir siéntate aquí es lo mismo que decir suave en los pies. Haceme coquillita, no sé, haceme algo, rascame el brazo, lo que sea. Porque es lo mismo, pero dicho de una forma diferente. Manifestado de una forma diferente, ¿verdad? Había una vez que Jesús estaba con los discípulos y los discípulos estaban adelante. Había unos discípulos que estaban adelante. Jesucristo acaba de transfigurarse en el monte y estaba bajando con Juan y con Santiago y con Pedro, pero de repente los discípulos estaban adelante y ellos estaban tratando de reprender un demonio y sacar un demonio de una persona, de un niño, ¿verdad? Pero no podían. Ellos no podían. Y ya estaban ahí ministrando. Entonces llega Jesús, hey, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y ahí estaban los fariseos y ahí había un lío, ¿verdad? Había un problema ahí. Había un montón de gente, los fariseos, los discípulos, el muchacho endemoniado, los padres, lo que sea. Y Jesucristo llega, no, está bien, salite pues, y se va. Y el demonio se va. Y los discípulos ya habían pasado por el entrenamiento que ellos iban de dos en dos, ¿se acuerdan? Y Jesucristo los mandó, que vayan de dos en dos. Y ellos fueron y sacaron demonios. O sea, ellos lo habían hecho antes. Entonces ellos le preguntaron a Jesús, ¿por qué esta vez no sirvió? ¿Por qué nosotros no pudimos sacar el demonio? Y Jesucristo les dice, por falta de fe. Ahora, después de hablar, le dice, por falta de fe. Porque te digo, si tienes fe, ok. Y después dice, pero este género de demonio no sale sino por oración y ayuno. Ajá. Jesús. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué no lo pudieron sacar? ¿Por falta de fe o porque necesitan ayunar y orar más? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Es lo mismo, dicho de una forma diferente. Uno es, Misael, sóbame los pies. Una haceme conquista en el brazo. El otro es amarme. Uno es la necesidad, el otro es la forma de mostrarlo o el medio por el cual tú puedes hacer eso, ¿verdad? Uno es, mijo, necesitáis perder peso y el otro es, tenés que ir al gimnasio. Te están diciendo lo mismo, solo que uno es la forma que uno pierde el peso y el otro es el hecho que necesitas perder el peso, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo, necesitas fe. Pero si oras y ayunas, y si vives una vida de oración y de ayuno, tu fe crecería. Porque te falta fe. Te falta fe para sacar este tipo de demonios, te falta fe. Pero ora y ayuna. Con el tiempo, la fe. Entonces uno es el medio por el cual la fe crece y el otro es el hecho. Te falta fe. Pero te estoy diciendo cómo. Entonces, es la misma cosa. Hay muchas veces en la palabra que el Señor habla de una cosa, ¿verdad? Él dice algo, Él dice un hecho y luego dice la palabra otra cosa en el mismo tema. Necesitas fe. En un momento de la palabra tú encuentras que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero en otro tiempo, en otro momento, dice Jesús, necesitas orar y ayunar. Entonces, ¿cuál es? Es la misma cosa, vivir una comunión. Entonces hay cosas en la Biblia que se conectan. Si apretas atención, está hablando del mismo tema, de la misma cosa. Nosotros estamos hablando de caminar por el Espíritu de Dios, pero nosotros entendemos que caminar por el Espíritu es decir lo mismo. Tú tienes que vivir por fe, caminar por fe. Es lo mismo.
¿verdad? Es exactamente lo mismo. ¿Cómo caminas por el Espíritu? Necesitas caminar por fe, vivir por fe. ¿Cómo caminas en el Espíritu? Caminas en pureza. ¿Cómo caminas en el Espíritu? Caminas y se deben manifestar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo caminas en el Espíritu? ¿Verdad? Caminar en el Espíritu produce prodigios. Eso es caminar con prodigios, caminar con frutos, caminar en pureza, caminar por fe y caminar mediante la palabra. Todo eso es caminar por el Espíritu. Todo eso es caminar por el Espíritu. Caminar mediante la palabra de Dios. Caminar por el Espíritu es caminar mediante la palabra. ¿Cómo lo sé? Bueno, si caminar por el Espíritu es caminar por fe, ¿fe en qué? La fe tiene una base, tiene un fundamento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe está basada en lo que Dios dice. Amén. La fe, entonces, si yo voy a caminar por el Espíritu, necesito caminar por fe, vivir por fe, pero para vivir por fe necesito caminar mediante la palabra de Dios, porque el fundamento, la base de la fe es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo se ve una vida que camina en el Espíritu? ¿Cuáles son las cosas que se manifiestan en esa persona? La única forma que yo puedo conocer esas cosas es mirar en la palabra. La palabra me dice cuáles son los frutos del Espíritu Santo. La palabra me muestra el ejemplo de Jesús y lo que se manifestaba en Jesús. Y cuando yo miro la palabra y yo veo mi vida y yo veo, esta es la forma que Jesús vivía, esta es la forma que yo estoy viviendo, y yo comparo y yo digo, bueno, yo tengo que vivir de esta forma y manifestar lo que Jesús manifestaba. Yo solo voy a conocer cómo se debe ver mi vida, qué es caminar en pureza. La palabra dice, no hagas esto. La palabra también se describe como la ley en muchas partes de la palabra. Josué 1:8 dice que esta ley, este libro de la ley, ¿verdad? Salmos 1:1, meditarás en la ley, porque la ley me deja saber lo que es malo y lo que es bueno. La ley no me ayuda a hacerlo, ¿verdad? El Espíritu Santo me ayuda, con su fuerza me ayuda a hacerlo, pero la ley me deja saber cuando estoy mal y cuando estoy bien. La palabra, Jesús, cuando él hablaba y decía, no hagas esto o haz esto, ¿verdad? La palabra de Dios me marca, me muestra cuando estoy en pureza y cuando estoy en desobediencia, cuando estoy manifestando fruto y cuando no, porque la palabra es lo que te dice, así se deben ver los frutos. Nosotros decimos que caminar en el Espíritu produce prodigio, es caminar con prodigio, ¿verdad? Algo que comprobaba que los discípulos caminaban en el Espíritu es que cuando iban, aún la sombra les tocaba, a los enfermos se sanaban. El paño de Pablo, ¿verdad? ¿Era de Pablo o de Pedro? No me acuerdo. De Pablo, ¿verdad? El paño de Pablo lo pasaban y las personas, prodigios se manifestaban comprobando que caminaban por el Espíritu, porque el Espíritu manifiesta el poder. Donde está el Espíritu de Dios, ahí está el poder de Dios. Pero ¿cómo yo sé cuáles son esos prodigios? ¿Cómo yo sé que una palabra viene de parte de Dios? Una palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra profética. No puede contradecir la palabra de Dios. Los milagros, las promesas de los milagros se encuentran en la palabra de Dios, ¿verdad? Además, cuando nosotros nos basamos en fe para recibir, declarar, Señor, yo declaro sanidad, en lo que te está dando el derecho para declarar sanidad sobre la persona es el hecho que la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Es por la palabra. En la palabra encuentro que ese es mi derecho como cristiano. Que tengo la autoridad para esas cosas. La palabra de Dios es lo que ha mantenido, lo que ha cambiado. La cultura de la iglesia ha cambiado, los pastores, los profetas han cambiado, con el tiempo todo ha cambiado, pero lo que se ha mantenido y lo que ha mantenido la iglesia es que la palabra nunca cambia. La palabra nunca cambia. Entonces todavía nos reunimos los domingos, el primer día de la semana, porque los discípulos se reunían con Cristo también así.
Y nosotros damos diezmos de ofrenda porque nosotros sabemos que adoración es importante porque la palabra lo muestra. Quizás nos vestimos diferente. Quizás nos reunimos en horas diferentes, en momentos diferentes. Quizás la rutina que uno hace en la iglesia, uno adora, lo que sea, quizás sea diferente. Pero sabemos lo que estamos haciendo se hace con principios de la palabra de Dios. Yo sé cómo caminar en el Espíritu por medio de la palabra de Dios. Cuando yo estudio la palabra. Nosotros hablamos que dice la palabra, que cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio a los perdidos, en ese contexto se manifestaban los prodigios y las señales y los milagros. En el contexto de predicar, ¿qué? La palabra de Dios. El evangelio es la palabra de Dios. Se lo voy a comprobar ahorita en un versículo. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Nosotros, si alguien dice, cuando muchas personas dicen que cuando uno es niño y está en la iglesia y dice, te preguntan algo, tú puedes levantar la mano y decir, Jesús. Y eso siempre vas a estar bien. ¿Verdad? ¿Quién abrió el mar? ¿Verdad? A los niños. Y levantas la mano y Jesús. Bueno, o sea, no estás mal. Técnicamente sí es verdad. ¿Verdad? En diferentes formas, porque Jesús es Dios es el que lo hizo. Moisés solo levantó el palo, ¿verdad? Pero fue Dios que es Jesús. Ahora Moisés también es tipo de Jesús. Entonces, en muchas formas diferentes, si te preguntan algo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Jesús, siempre vas a estar bien. Un niño, si levanta la mano, no le digan eso a sus hijos, porque si no, entonces Gila siempre va a estar escuchando a Jesús, y que no es incorrecto, ¿verdad? Jesús, entonces cuando decimos ¿qué es la palabra de Dios? Uno puede levantar la mano y decir Jesús. Sí, es verdad. La palabra, Jesús es la palabra, ¿verdad? Vamos a ir. Bueno, en realidad yo tengo tantos versículos hoy. Yo tengo tantos y tantos versículos hoy que no sé si lo van a poder buscar todos. Pero mientras tanto, váyanse para Juan, ¿verdad? Vamos a estar en Juan. Yo sé que sí, en Juan vamos a estar bastante. Juan. Y quédense en Juan. Así, además, ¿saben qué? Váyanse para el capítulo 17 de Juan. Pero ahí vamos a estar en Juan, en varias veces vamos a estar en Juan. Pero yo les voy a comenzar leyendo el Juan 1:1, mientras ustedes están en Juan 17. Juan 1:1 dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora, en otras versiones dice el verbo. Porque es la palabra de Dios manifestada, hablada de Dios. Cuando una palabra es hablada, ¿verdad? Esa palabra hablada de Dios es verbo, ¿verdad? Pero es lo mismo. Por eso hay versiones que dicen el verbo, porque es la palabra hablada de Dios. Ese era el verbo, ese verbo se hizo carne. Esa palabra hablada, manifestada, expuesta, se hizo carne, y esa carne, o sea, siendo Jesucristo, o sea, se hizo un hombre siendo Jesucristo. Entonces podemos ver que en el principio era el verbo, o la palabra de Dios ya existía y estaba con Dios y era Dios, ¿verdad? Luego en el versículo 14 dice que esa palabra se hizo carne y estaba dentro de nosotros y manifestó la gloria de Dios, la gloria del Hijo de Dios. Ahora, dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, dice aquí en Efesios 1:13 que la palabra de verdad es el evangelio de salvación. Entonces llama el evangelio que nosotros predicamos, las buenas nuevas, lo llama la palabra de verdad. Sabemos que esa palabra es Jesús. Amén. Hay una conexión poderosa entre la palabra de Dios y Jesús. Son la misma cosa. Solo en diferentes formas. Manifestada en diferentes formas. Es la misma cosa, ¿verdad? La palabra de Dios y Jesús. Jesús no puede contradecir la palabra de Dios. Además, toda la vida de Jesús comprobó y manifestó y cumplió la palabra de Dios. Todos los profetas, toda la ley, Jesucristo vivió completamente perfecto y cumpliendo todas las leyes, siendo tentado en todo, pero nunca cayó.
Todas las profecías acerca de Él las cumplió. Todos los tipos, Moisés, David, Ezequiel, y todos, Jesucristo manifestó esas cosas. Jesucristo es la palabra de Dios manifestada en carne. Y la palabra de Dios es Dios. Vamos a estar un poquito... Ahora vamos a ver. Entonces, Jesucristo es la palabra, pero Efesios 1 dice que la palabra de verdad es el evangelio que nosotros predicamos. Y cuando creemos en Él, ¿qué es? Creer en la palabra es creer en Jesús, porque son la misma cosa. Somos salvos. Dice Jesús en Juan 17, ahora están ahí. Juan 17, versículo 17, mientras yo tomo agua. Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, Efesios 1:13 dice que la palabra de verdad. Ahora, Juan 17 dice, la palabra es verdad, ¿verdad? Porque todo lo que sale de la boca de Dios es así. Es verdad, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Lo que Dios dice es verdad. Por eso es muy importante no dudar. Porque dudar es decir, Señor, no sé si lo que estás diciendo es verdad. Y eso va directo contra el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Todo lo que Dios dice es verdad. Por eso la palabra de Dios es la palabra de verdad y también es la verdad. Vamos a ver. Juan 14. Están en Juan. Ahora vamos a ir para Juan 14. Vamos a estar corriendo en Juan bastante. Juan 14. Ahora, sabemos que la palabra es verdad, la palabra de verdad. La palabra es la palabra de verdad y también es la verdad. Ahora es Juan 14, 6. Juan 14, versículo 6. Ahora yo estoy en la Nueva Traducción Viviente, pero está bien. Dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ahora, la palabra es la palabra de verdad y también es verdad. Y Jesús es verdad. ¿Entiendan esto? Hay una conexión. Entonces nosotros en la iglesia nosotros sabemos Jesús es la palabra de Dios, Jesús es la verdad y la palabra es la verdad. Porque Jesús es la verdad y Él es la palabra. ¿Entienden todo eso? Y Dios es uno con Jesús. Por eso Dios es la verdad. Y todo lo que Dios dice es verdad. Porque lo que sale de la boca de Dios tiene que manifestar lo que Dios es. Y Él es verdad. ¿Entienden? Todos estamos bien. Yo sé que es un poco brincando, pero es lo mismo. Amén. Ok, vamos a seguir. Ahora, no tienen que ir para ahí, pero en 2 de Corintios 3:17 dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Sí, lo que lo que quiero decir es esto. Nosotros conectamos muchas veces Jesús con la verdad. Pero cuando pensamos en el Espíritu Santo, normalmente no pensamos en la palabra de Dios. Y no conectamos al Espíritu Santo con la palabra de Dios. Siempre Jesús, porque sabemos que Jesús es la verdad. Jesús es la palabra de la verdad. Jesucristo es el Evangelio, es la palabra de Dios manifestada en carne. Entonces Jesús es la palabra. Entonces decir la Biblia y decir Jesús es prácticamente decir lo mismo. Pero cuando pensamos en el Espíritu Santo no pensamos en eso normalmente. Pensamos en otras cosas. El poder de Dios, sabiduría, manifestación, la presencia, la gloria. Pero no conectamos al Espíritu Santo muchas veces con la palabra de Dios. Pero dice la palabra que el Espíritu es el Señor. Entonces, si el Espíritu es Jesús, el Espíritu de Jesús es uno con Jesús, es Jesús. Entonces el Espíritu Santo también tendría que ser la verdad también, ¿sí o no? Y uno con la verdad. Lo vamos a ver. Juan capítulo 14, ya está en 14, versículo 16. Hoy yo voy a enseñar, no predicar. Juan 14, versículo 16. Estoy en la Reina Valera, pero quédate en la versión donde estás. Reina Valera dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que tiene, vamos a parar ahí, otro siendo que si hay otro, ¿quién es el primero? Jesús. Entonces Jesús es consolador, el Espíritu Santo es consolador. Ya estamos comprobando que ellos son la misma cosa.
Jesús consolaba, pero él lo hacía en forma de carne. El Espíritu Santo tiene la misma función. Déjame decirte algo. La función cuando Jesucristo estaba en la tierra y los discípulos lo seguían, él tenía una función. ¿Cuál era la función? De enseñar, ¿verdad? De dirigir, de corregir, de ser el ejemplo, de marcar el paso, y que donde Jesús iba, los discípulos iban, y donde Jesús iba, había milagros, ¿sí o no? El Espíritu Santo tiene la misma función que Jesús tenía en la tierra, solo que la diferencia es que no lo puedes ver. Pero si Jesús se hubiera quedado en la tierra físicamente, Él todavía estaría en otro lugar, quizás en China, lo que sea, y no tuviéramos nosotros el privilegio de tenerlos con nosotros en nuestro trabajo, en nuestra casa. Por eso Él dijo, es mejor que yo me vaya, porque entonces cada uno de nosotros vamos a tener nuestro Jesús personal para seguirlo en cada cosa que Él. Entonces, a donde el Espíritu va, yo voy. Y el Espíritu me corrige y me enseña y marca el paso, y donde el Espíritu va, ahí hay milagros. Tiene la misma función. Jesús es consolador y el Espíritu Santo es consolador. Entonces ya estamos comprobando que son uno. Vamos a seguir. Dice, para que con vosotros, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, Él dice, yo voy a mandar el consolador, otra persona. Entonces, Él va a estar con ustedes, yo voy a estar con el Padre. Pero Él dice, yo le voy a mandar a esa persona para que yo esté con ustedes siempre. Ya está hablando, está diciendo que son la misma persona. Jesús está al lado de la diestra del Padre, ¿sí o no? Pero podemos decir que Jesús está en ti, porque el Espíritu de Dios está en ti. Y son la misma persona. Vamos a seguir. Dice, para que yo esté con usted para siempre. Aquí dice, el Espíritu de verdad. En Efesios también dice que la palabra de verdad. Ahora está diciendo el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 15. Vamos a brincar un capítulo, una página. Juan 15, 26. Juan 15, 26. Dice Juan 15, 26, estoy en la Nueva Traducción Viviente, dice, a ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Él vendrá. Entonces el Espíritu, ahora Jesucristo, Él dijo, yo soy la verdad. Ahora estamos viendo que aquí dice el Espíritu de verdad. Y si Jesús es la verdad, es como decir el Espíritu de Jesús. Porque Jesús es la verdad. Y la verdad es la palabra. El Espíritu de la palabra. El Espíritu de verdad. El Espíritu de Jesús es decir lo mismo, solo en cosas de forma diferente. Todos estamos aquí. Todos estamos siguiendo. Ahora, vamos a brincar otro capítulo, Juan 16. Todos estos versículos es para comprobar lo que dice la palabra, ¿verdad? Y para que veamos, hay tantos versículos que conectan el Espíritu Santo con la palabra, pero la iglesia no lo usa. La iglesia no lo sabe. La iglesia no sabe que yo pienso que hay más versículos que conectan al Espíritu Santo con la palabra de Dios que a Jesús con la palabra. Pero como Juan 1:1 es tan famoso, nos olvidamos de lo otro. Hay más versículos que conectan el Espíritu Santo con la palabra de Dios que conectan a Jesús, pero es lo mismo, porque son una persona. Lo voy a decir, Juan 16:12. Dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad. Ya son 3 veces que Jesucristo llama al Espíritu Santo en 3 ocasiones diferentes el Espíritu de verdad. Ahora, lo voy a terminar. Dice, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Jesucristo es la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. No tienen que acompañarme, pero 1 de Juan capítulo 4, versículo 6 dice, en cambio, nosotros
pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención, como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención, perdón. Así que así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Entonces ahí está otra vez, el espíritu de verdad. 1 de Juan 4:6. Entonces ven todos los versículos que conectan, llaman al Espíritu Santo el espíritu de verdad. Pero me encanta aún más. Este es el favorito. 1 de Juan 5. Ahora sí van a ir para 1 de Juan. 1 de Juan 5. 1 de Juan 5. Versículo 6. Versículo 6. 1 de Juan 5. Versículo 6 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Lo vieron? Dice, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Lo acaba de decir la palabra. Entonces primero en 4 o 5 versículos vimos que llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Pero ahora 1 de Juan 5 dice que el Espíritu es la verdad. La palabra de Jesús dice: yo soy la verdad. Y el Espíritu es la verdad. Todo este mensaje es para los testigos de Jehová. Para que ellos vean que son las mismas personas. Yo les voy a mandar al Consolador para que yo esté con ustedes siempre. Wow. Entonces el Espíritu Santo es la verdad. Sabemos que dice la palabra en Gálatas 5:25, lo acabamos de decir, que debemos ser guiados por el Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Quién sabe ese versículo que dice: tu palabra, Dios, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino? Es lámpara a mis pies. Dice Gálatas 5:25 que debemos ser guiados por el Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Pero dice en Salmo que la palabra es lo que nos guía en nuestro camino. Porque es lo mismo. Es Misael amame y Misael hacerme cosquillita. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo en dos formas diferentes. Es perder peso, andar al gimnasio. Es lo mismo. Dos formas diferentes. Las dos cosas te llevan a lo mismo. Bueno, está bien, yo voy a perder peso, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir al gimnasio? Ok, está bien. Entonces, si voy al gimnasio, ¿qué va a pasar? Voy a perder peso. Si como saludable, ¿qué voy a perder peso? Voy a ser más saludable. Es la misma cosa. ¿Quién aquí quiere ser guiado por el Espíritu de Dios? El Espíritu es la palabra de Dios. Son uno, son conectados. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu? Necesitas leer, escudriñar, meditar, comer Biblia todos los días de tu vida. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 3:16. Nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, nos corrige, nos muestra el camino. La palabra, las escrituras son inspiradas directamente de Dios. Cuando Moisés estaba escribiendo Génesis, Éxodo, todos esos libros, era el Espíritu Santo guiando sus dedos. Cuando Pablo escribió una tercera parte, no, ¿sabes qué? Yo creo que son 2/3. Si 2/3 partes del Nuevo Testamento, era el Espíritu de Dios. Cuando Juan escribió el Evangelio de Juan, y escribió 1, 2 y 3 de Juan, y escribió Apocalipsis, que en inglés es Revelación, lo hizo
directamente guiado por el Espíritu de Dios. Por eso cada detalle de la Biblia. Hay prédicas. Las mejores prédicas son las prédicas que agarran una palabra, un detalle que cuando la estás leyendo ni te das cuenta que está ahí. Pero agarra una palabra, un detalle y haces una prédica. Esas son las mejores prédicas. Papi me enseñó que Jesucristo caminaba por las paredes después que resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Porque dice la palabra que cuando los discípulos se reunieron para hablar si Jesús había resucitado o no, qué está pasando, qué es lo que dice María, estaban ahí reunidos y dice la palabra, un detalle que ni pensamos, dice, y cerraron ellos la puerta, la trancaron. Y dice que de repente Jesucristo se apareció en medio de ellos. Y que ellos pensaban que era un fantasma. Y Jesús dijo, no teman, soy yo. Y ahí le dijo, tócame aquí. Lo hizo 2 veces. Los detalles son importantes. Porque aunque Juan escribió ese detalle, el Espíritu lo guió por una razón. Cada palabra en la Escritura es importante. Cada versículo tiene poder. Y cada libro, cada capítulo te revela a Jesucristo de alguna forma. Te revela a Dios de alguna forma. Y con el tiempo, cuando tú comes, una pregunta, cuando tú comes, ¿tú te das cuenta del proceso? No. Tú comes, los disfrutaste, wow, qué bueno, te fuiste a acostar, te fuiste a comer helado, te fuiste a caminar, lo que sea, te fuiste a hacer diligencia y te olvidaste. Pero no te das cuenta que hay algo ahí que está pasando. Te está dando energía para seguir adelante. Cuando tú lees la Biblia, muchas personas leen la Biblia y después se olvidan de lo que dijo. Me pasa a mí. Me pasa a mí. Algunas veces me acuerdo de detalles pequeños, el Señor me habla de repente, pero lo general, ¿verdad? No me lo comí, lo disfruté. Apreté atención, no es que estoy leyendo ahí y apreté atención, traté de entender lo que estaba tratando de decir Dios a través de la palabra. Yo sé que digo apreté, porque es presté, ¿verdad? Ok, está bien. Pero yo, me trato de enfocarme ahí, pero después se me olvida. Pero ahí hizo algo. Le voy a comprobar. Porque aunque en tu alma, quizás tu alma son tus pensamientos, tu razonamiento, ¿verdad? Tu voluntad, tus emociones. Ese es el alma, ¿verdad? Pero aunque el alma se olvide de lo que acabo de leer, el espíritu recibió algo. Te lo voy a comprobar. Dice la palabra, ahora vamos a ir para Juan, capítulo 6. ¿Están en Juan? Bueno, no estaba en 1 de Juan, perdón. Le voy a dar tiempo mientras tomo agua para ir para Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 63. Sí, es un capítulo largo, pero menos mal que no lo tenemos que leer todo. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, solo el Espíritu da vida, y la Nueva Traducción Viviente dice, da vida eterna. Solo el Espíritu da vida eterna. Las fuerzas humanas no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son... Ahora, él acaba de decir, el espíritu es el que da vida. ¿Lo acaba de decir, sí o no? Dice, el espíritu es el que da vida. En la misma, unas palabras después dice, las palabras que yo les he hablado te da vida. Entonces, ¿qué da vida? ¿El espíritu o la palabra que acabas de decir, Jesús? Es la misma cosa. Dijo, el Espíritu da vida y mis palabras dan vida. Además dijo, el Espíritu de Dios es el único que da vida. Y las palabras que yo le estoy hablando le dan vida. El Espíritu de Dios, yo sé que es como es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la palabra, la verdad, todo lo mismo. ¿Verdad? Son uno. El Espíritu da vida. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo le he hablado, pero dice que son espíritu y son vida. Son espíritu.
Yo tuve una conversación con Samuel. Yo tenía preguntas de esto. Llamé a Samuel. Estaba ya hablando con Samuel. Quisiera grabar lo que dijo por media hora y ponerlo aquí y sentarme. Y que esa sea la prédica. Pero me hablaba de la forma que el Espíritu de Dios, o sea, Dios y su palabra van juntos. No se pueden contradecir, no se contradicen. La palabra es Dios expuesto en letra. En total, cuando lo unes todo, es Dios expresándose en letra, en papel. Y el Espíritu de Dios tiene que ir con eso. Además, si Jesús es la palabra, lo que te da, lo que hace que esa palabra se convierta en algo, es el Espíritu de Dios. Y te la va aplicando a tu vida. Entonces, cuando Dios habla, no es simplemente lo que dijo Samuel. Cuando Dios habla, no es solamente conocimiento, no es palabra solamente, sino que hay algo detrás de esas palabras. No es solo papel, ¿verdad? Hay algo detrás de eso que lo hacen algo espiritual, ¿verdad? Es vida al espíritu. Son las palabras de Dios, no solo son palabras que el oído escucha y que los ojos pueden entender, ¿verdad? La mente puede entender, sino que también afectan el espíritu del hombre. Cuando Dios habla, también afecta al espíritu. Y el espíritu, tú no te das cuenta de lo que está pasando en tu espíritu. Nosotros ni podemos empezar a entender cómo sirven las cosas en el mundo espiritual. No podemos. Pero en el mundo espiritual las cosas ocurren. Y Jesús las trataba de explicar con parábolas y cosas así, pero no podemos entender. Además le dijo una vez a los discípulos, yo les trato de explicar las cosas del reino de Dios con cosas parecidas al mundo. Y todavía no la entienden. ¿Cómo va a ser cuando yo les explico así como son? No lo van a entender para nada. Porque las cosas en el mundo espiritual, hay colores en el cielo que vamos a ver que no existen en este mundo. Nuestra mente no puede. Dice la palabra que hay colores en el cielo. O sea, en el mundo, en el reino de Dios hay colores que nosotros vamos a experimentar, vamos a ver que no existen en este mundo. Somos limitados, hay azul, verde, lo que sea, todo eso. Pero en el cielo hay algo diferente. Y yo trato de pensar cómo se vería, pero no puedo porque mi mente es limitada, porque en el mundo espiritual las cosas son diferentes. Pero menos mal que no lo tenemos que entender. Cuando tú comes la palabra. Y cuando menos mal que no tienes que, y con el tiempo vas entendiendo más y más, pero menos mal que la palabra es espíritu. Porque si no, tendría que memorizarla todo, así como los fariseos, memorizarla todo por memoria para que quizás haga algo en mí. Pero menos mal que cuando ni siquiera me acuerdo, la leo y no me acuerdo. Dice la palabra que el Espíritu Santo de repente, en el momento que la necesito, Él agarró un versículo que yo ni me acordaba y en el momento preciso me lo da y me lo recuerda y me lo muestra. Y yo digo, yo creo, ¿sabe qué? Eso me pasó con Juan 6 Juan, ahí está con testigo. Estábamos en la casa, estábamos comiendo, estábamos lo que sea. Ellos tenían una pelota y así yo escribo la prédica. Yo tiro una pelota y yo pensando aquí, ¿verdad? ¿Qué otro versículo puedo usar? Y yo estoy ahí caminando y yo, ¿verdad? Así hago, ¿verdad? Agarro la pelota, empiezo, ¿verdad? Y lo que sea, así estaba, ¿verdad? ¿Verdad? Y estoy haciendo comida, estoy limpiando la ropa, lo que sea, y estoy pensando, y de repente con la pelota, cuando la atajé, yo dije, ¡ah! La palabra. Y dije el versículo así como es, pero no sabía dónde estaba. Y yo le dije, Joshua, la palabra no dice, las palabras que yo he dicho son espíritu y son vida. ¿A dónde? Yo creo que Jesús dijo eso. Y lo empecé a buscar. Él se está riendo porque exactamente así ocurrió. Y en el momento preciso el Espíritu Santo me lo reveló. Y ni siquiera me acordaba que estaba ahí. Y lo encontré en Juan 7. Menos mal, gloria a Dios por Google. Porque puse esas palabras en Google y apareció Juan 7:63. Así de rápido. Así de rápido. Pero le quiero mostrar otra cosa más. ¿Me permiten? En 2 Timoteo 3:16 dice que la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada, ¿verdad? Cada vez que la palabra habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, ese Espíritu,
la palabra espíritu en griego, perdón, es neuma. Neuma. Con una P al principio. P-N. Neuma. Y esa palabra neo, ¿verdad? Que habla del espíritu, se encuentra cuando dice inspirada por Dios. Theoneustos, dice. Teo, que es Dios. Neustos. Ahí está el neo. Entonces ellos dicen que la palabra, ahora la palabra que se traduce neuma, se traduce espíritu, pero neuma literalmente significa un suspiro. Por eso un suspiro, cuando uno respira hacia afuera, o sea, un suspiro. Entonces por eso cuando Dios dice, Dios sopló en el hombre, eso le dio vida. Ahí entró, entonces antes de eso éramos un cuerpo y ya, éramos hueso y carne, ¿verdad? Tierra. Pero cuando Él sopló, ahí entró muchos ahí un debate que fue el alma y otros dicen que fue el espíritu. Yo pienso que fue lo mismo. Porque ahí no éramos cuerpo y cuando respiró ahí estaba el espíritu y el alma. Además, cuando el cuerpo muere, el espíritu y el alma van juntos. ¿Verdad? Al cielo. Un día va a ser resucitar el cuerpo. Entonces respiró. Entonces ese suspiro es espíritu. Ahora, entonces cuando dice espíritu de Dios, es neuma de Dios, el suspiro de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Esa palabra cuando dice toda la escritura es theoneustas de Dios, por Dios. O sea, inspirada por Dios. Respirada. Entonces, muchos lo traducen que la palabra es directamente sale de la boca de Dios. Las escrituras fueron un suspiro de Dios. Que nos da a entender que las palabras entonces de Dios, la palabra cuando Él habló, ¿verdad? Ese suspiro, como dice, cuando fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es tan espiritual que no lo entendemos. Dios dio un suspiro y estaba la palabra de Dios. Porque fue directamente, hay una conexión directa por eso Jesús dijo, las palabras que yo digo son espíritu y son vida. Y el Espíritu Santo es el único que puede dar vida. Por eso las palabras dan vida. Porque hay una conexión entre el suspiro que sale de la boca de Dios y la palabra misma de Dios. Mientras Pablo hablaba, ahí estaba el Espíritu Santo. El suspiro. Inspirada por Dios, theoneustos. Ahí estaba el Espíritu Santo, involucrado en cada detalle. Muchos preguntan, ¿cómo sabes entonces? Si hay tantos escritores de la palabra, ¿cómo sabes que todo fue llevado bien? O sea, ¿cómo la iglesia cristiana ha permanecido tanto tiempo desde que Jesucristo hasta el día de hoy? ¿Cómo sabes que las cosas han seguido bien? ¿Cómo sabes que? Porque hay alguien, ¿verdad? La palabra, la Biblia ha sido cargada de mano en mano, ¿verdad? Al principio estaba en las manos de los discípulos en cuevas mientras estaban siendo perseguidos y de repente muchos años después de Constantino, lo que sea, unieron esos libros, hicieron la Biblia, lo imprimieron, lo que sea, hay muchas traducciones. Pero hay una persona, el Espíritu, que ha pasado por muchos años, pero está presente en cada momento. Cuando estaba en las manos de Juan, entonces cuando lo pusieron todo junto en un libro, y entonces cuando fue traducido, cuando fue publicada, en cada momento el Espíritu Santo ha estado ahí cuidando su palabra. Lo que no ha cambiado es la palabra de Dios. Lo que no ha cambiado es la palabra de Dios. Todas las cosas pasarán, pero mi palabra permanecerá. Tenemos que leer. La pregunta de hoy es, si quieres ser dirigido por el Espíritu Santo, ¿quieres manifestar fruto del Espíritu Santo? ¿Quieres ver prodigios, verdad? Porque el Espíritu Santo está presente en tu vida. ¿Quieres caminar en pureza? ¿Quieres caminar por fe? La pregunta que te hago hoy es, ¿cómo está tu palabra de la lectura? ¿Cómo está tu vida de lectura? ¿Cómo está tu día a día leyendo la palabra? ¿Cómo estás en eso? ¿Cómo estás leyendo la palabra? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Estás escudriñando la palabra? Comienza con un capítulo al día, si tienes que comenzar así. Un capítulo al día te toma 5 minutos.
No es que no leí la palabra porque no tenía tiempo. No tenía 5 minutos. Pero la novela sí tiene 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Verdad? La llamada del teléfono que tenías para chismear, eso sí, ahí tenía los 5 minutos para eso. Pero no tenía 5 minutos para leer la Biblia. Le voy a decir algo. Leer la palabra es un mandamiento de Dios. No es algo opcional para el cristiano. Es como decir que comer para el cuerpo físico es opcional para sobrevivir. No es posible sobrevivir tu vida con Dios y caminar con Dios si no estás leyendo la Biblia. Tienes que leerla, tienes que estudiarla. Tienes que prestar atención cuando estás leyendo. Tienes que enfocarte, no leerlo, enfócate. Porque quizás no te vas a acordar, memorizar todos los versículos, pero quizás te memorizas lo que pasó, la situación, lo que sea, ¿verdad? Uno lee y de repente uno dice, ajá, y no te voy a preguntar cuáles son exactamente los versículos en cada momento. Solo papi lo podía hacer. Pero te voy a preguntar, ¿de qué se trató el capítulo que leíste? Y algunas personas no pueden responder. Al menos, ¿de qué se trató? ¿Cuál era el tema? ¿Qué estaba pasando? Aprendiste a tomar notas. ¿Te gustó un versículo? Escríbelo. Ese versículo de todo el capítulo me gustó este versículo. O tenía este principio y lo voy a aplicar en mi vida. Con el tiempo vas creciendo y vas a tener más hambre y más hambre y más hambre. Te vas a encontrar leyendo más que un capítulo al día, de repente. Había una vez que Alain me dijo, yo no sé si me permite decirlo, pero había una vez que él me dijo, no, es que yo pasé no sé cuántas horas leyendo la Biblia. Porque él se mete, él le gusta, cada persona es diferente ahí, ¿verdad? Pero él se mete. Él dice, llegó un momento de su vida que trató de leer 10 capítulos al día, ¿verdad? Pero él se mete y él trata porque en realidad muchos dicen que, tú sabes que no hay, cuando fueron escritas no habían capítulos. Ellos lo leían así de una vez, de repente. Para ellos era una letra de Pablo. Y nosotros es la escritura. Una carta de Pablo y pero lo leyeron, y ahí se quedaron leyendo porque no tenían televisor, no tenían Netflix, no tenían el carro, ¿verdad? Entonces ellos se quedaron, entonces cuando llegaron a la casa, estaban así desesperados, agarraron la comida, dame, y el helado, comiendo y leyendo las cartas de Pablo. Y nosotros nos cuesta leer uno. Nos cuesta leer uno. Los fariseos se memorizaron la Biblia. Ahora, no es para decir que tenemos que ser como los fariseos. Pero tú sabes que Jesús para ser sacerdote también lo tuvo que hacer. Solo que ellos lo aplicaban mal y se enorgullecieron en eso. Pero si ellos lo hicieron, nosotros tenemos la Biblia en nuestro teléfono, tenemos más razón para tener la Biblia aquí. En el momento que vayas a evangelizar y una persona te dice algo, de repente, el Espíritu Santo solo puede tomar de ti lo que tú pones adentro. Porque sí es verdad que el Espíritu Santo de repente lo sacó y lo puso en mi memoria, wow, pero lo pudo sacar porque yo lo metí. ¿Entiendes? El Espíritu Santo no va a leer la Biblia por ti. Es lo que decía papi. No va a leer la Biblia por ti. Tienes que leerla, estudiarla, comer todos los días. El último ejemplo y lo he dado varias veces, entonces ya terminamos. Pero el ejemplo que yo he dado siempre, cuando Elías estaba en el desierto, se quería morir, estaba cansado, la situación era horrible, terrible, no sabía qué hacer. Huyó de Jezabel hacia el desierto, no sabía qué hacer y de repente caminando se acostó abajo de un árbol y llegó el ángel del Señor, que era Jesucristo, solo que no lo sabíamos en ese momento, o no lo sabía él. Entonces llega Jesucristo y le dice como un ángel, el ángel de Jehová, y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? No, es que estoy pasando por esta situación. Ah, está bien, bueno, toma, come. Y le dio pan y agua. Comió y se durmió. De repente el ángel lo despierta otra vez y le dice, hey, aquí hay más, come más. Come más. Y le dice, porque te resta camino.
Todavía te falta caminar en el desierto. Necesitas sustento. El Señor te dice eso hoy. Este mundo, esta tierra, en este mundo tendréis aflicción. Muchas veces esta vida se parece a un desierto. Y nosotros, Señor, sacame del desierto. Y Él dice, no, come. Para que te dé la fuerza para seguir adelante. Necesitas fuerza. Te sientes cayendo, necesitas fuerza. Lee la Biblia. Amén. Y vivirás una vida guiada por el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es poderosa, Dios. Son espíritu y vida, Señor, nos llenan de tu vida. Señor, nos hacen conocer. Señor, es tu voluntad expresada. Señor, es tu carácter, tu persona manifestada en papel. Te doy gracias, Señor, no solo por esa palabra, sino por esta prédica, Señor, basada en tu palabra, para levantarnos, Señor, para ayudarnos en motivarnos a leer tu palabra, ser guiados por ti, escucharte a ti. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu ya tiene hambre. Ya tiene hambre para la palabra de Dios. Pero pido que nos llenes de entendimiento. Que el Espíritu necesita eso. Nos hagas entender y saber, sentir lo que el Espíritu siente. Que nosotros lo podamos percibir. Haznos sensibles al Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Haznos sensibles, Dios. Que el hambre que siente el Espíritu de Dios por tu palabra lo podamos entender y sentir y percibir. La urgencia para leer, para estudiar. Háblanos por tu palabra. En el nombre de Jesús, llénanos de ti. Guíanos, háblanos, Dios. En el nombre de Jesús, que esta semana, mientras seguimos trabajando, Señor, nos recuerdes, Dios, de esta prédica. Y nos llene de revelación de lo que acabo de enseñar hoy y predicar hoy. Llénanos de sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios, y te doy gracias. Porque vamos a hacer una iglesia basada. Lo que predicamos, lo que creemos, lo que vivimos, está basado y va a seguir siendo basado en tu palabra. Y solo eso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque así, Señor, prosperaremos en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Amén.